¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos a la review completa de la Triumph Scrambler 1200 XT. El concesionario Triumph Donosti ya sabéis que me lo ha dejado un par de días, así que le he dado bastante cañita, ya le he hecho 500 kilómetros en día y medio y bueno, después de 500 kilómetros pues os voy a dar mi opinión y os voy a enseñar esta moto pues más a fondo, así que nada chicos, vamos allá, dentro, intro. Bueno, vamos a empezar, como siempre, paso a paso, con el frontal, ¿de acuerdo? Neumáticos, llanta de 21, de radios, tubeless, sin cámara, monta un 90-90 21 pulgadas, una llanta pues bastante off-road. Recordemos que la Scrambler, aquí donde la vemos, monta, pues bueno, tiene una estética bastante off-road con el cubrecárter metálico, la horquilla, tipo de ruedas, la anchura de ruedas que monta, evidentemente, y la altura del asiento que es bastante alta. Pero bueno, vamos a ir por pasos. La rueda de 21, que os he contado, 90-90 21. Muy ágil, se me ha hecho muy ágil a la hora de probarla, de rodar el cambio de dirección, se me ha hecho muy ágil, sorprendentemente. Los frenos, lleva unos señores frenos de Brembo, si no recuerdo mal son unos M50. Bueno, pues en frenos decir que frena muy bien y mucho, me ha gustado muchísimo la frenada y lleva un doble disco de 320 milímetros con pinzas radiales Brembo M50 monoblock de 4 pistones, o sea, esto frena de cojones, o sea, me ha gustado muchísimo cómo frena, ya os lo digo, se comporta muy bien en carretera y las suspensiones que al principio se me han hecho muy rígidas hasta que he podido ajustarlas gracias al ajuste completo que tiene. O sea, se pueden ajustar completamente. Con la horquilla invertida Showa de 45 milímetros. La putada, entre comillas, es que necesita herramienta para ajustarse. Un vaso de tubo o llave fija o inglesa para la precarga y un destornillador plano para compresión y rebote. Por suerte, la moto viene con la llave, por lo menos la llave, el destornillador plano para ajustar en la compresión y el rebote, que he podido hacerlo y gracias a eso el comportamiento ha cambiado muchísimo y me ha gustado muchísimo más. Al principio era demasiado rígida, me pasó lo mismo con la suspensión trasera, que la noté muy rígida, y atrás monta un doble amortiguador Öhlins completamente ajustable, los dos independientemente, para bien y para mal, es decir, lo que toques en uno deberías tocarlo en el otro. Tenemos el ajuste de la compresión aquí arriba, ¿de acuerdo? De manera muy sencilla con esta ruletilla. El rebote ahí abajo con esto también, que es muy fácil ajustable a mano, ¿de acuerdo? Se ajusta a base de clic clic, no sé si lo oís. El rebote y la precarga que está por aquí arriba, si no recuerdo mal. 3 ajustes por cada amortiguador trasero, que recordemos tiene 2. Llanta de 17 detrás, lo mismo, de radios tubeless con una pinza Brembo. Disco de 255 milímetros con pinza flotante Brembo. Muy bien también el comportamiento de frenada trasero. Me ha gustado que se puede tirar de freno trasero y no notas que como que no se hunde mucho, no sé. La sensación ha sido muy buena, la verdad. Yo normalmente con mi moto es como que el tren trasero no apoya del todo bien yendo yo solo, entonces me da un poco más de apuro tirar de freno. Pero con esta me ha gustado mucho, sobre todo combinándolo con el delantero, frena muy bien. Bueno, de las suspensiones ya pasamos a la iluminación, que tiene un foco completamente LED, iluminación LED también en los intermitentes, vamos a ponerlos. Y por supuesto, algo que me gusta, soy un poco entre que me gusta y no me gusta, ¿vale? El sistema keyless de llave de Triumph. No hace falta meter la llave, simplemente teniéndola cerca, en la mano, por ejemplo, en el bolsillo. Tenemos varias posiciones, ¿de acuerdo? Tenemos 4 posiciones en esta maneta de control. La de arranque, standby, corte y apagado o encendido también. Entonces vamos a encenderla. Se enciende el cuadro de mandos, ponemos la luz de posición, los warnings, bueno, la luz de RL diurna, que me encanta la silueta, la doble T, me parece preciosa, la firma lumínica también de esta moto. Triumph últimamente está currando mucho la identidad, ¿no?, de cada moto, sobre todo con las luces.
Lo mismo, intermitentes LED a ambos lados, muy grandes, pero bueno, son muy vintage, muy custom. Y bueno, la luz trasera me gusta mucho también. Me encanta la forma mega moderna que tiene de repente la luz trasera. O sea, ojalá hubiera hecho esto en la Tiger 800, por favor. Una luz un poco más bonita, con un poco más de carácter, más carisma, ¿no? Más identificable. Por supuesto, la T de Triumph, ¿eh? Y bueno, los intermitentes pues del mismo pelo. Bueno, vamos a seguir por aquí abajo. Va, de acuerdo, latiguillos metálicos. El radiador. El radiador es muy bonito, muy estrechito, muy acorde a la estética de la moto. No sobresale en la anchura del chasis, pero para mí tiene un problema. Es demasiado pequeño. El ventilador se enciende, en mi opinión, demasiado pronto. Eso significa que le falta ser un pelín más grande al ventilador. Estaría bien que fuera un poquito más grande. Esto ya marca de la casa. Muy típico en los cilindros mecanizados. Las aletas esas mecanizadas que me encantan en negro y cromado. Las tapas del motor. Y en esta moto pues cobra mucha importancia el color. El color verde con dejes cobrizos con el negro mate, pues la combinación para mí es muy acertada. Me gusta muchísimo el color de esta moto. Me gusta muchísimo la estética en general con el asiento marrón. Me encanta, me gusta mucho. Todo metálico, por cierto. Aluminio, seguramente. Todo metálico. Metal por todos lados. Eso también hace que incremente el peso. La moto en parado se nota un poco el peso. Creo que son 210 kilos en seco. Que no es poco. Detallitos. Pues eso, pues más detalles. Tapas metálicas. Los reposapiés pues son exactamente iguales que los de la Tiger 900. Detalle off-road. Detallito off-road. Si te caes, esto se hunde y no se parte. La pata de aluminio, algo que siempre he dicho de Triumph. Pequeños detalles, pero que marcan la diferencia. Semejante pata de cabra de bloque de aluminio. O sea, detallito muy chulo, muy peculiar y que la gente, la verdad, que se queda, cuando se dan cuenta y lo ven, se quedan bastante pillados al verlo y les gusta. Tapita. Esta tapa es muy curiosa porque esta tapa se quita sola, o sea, es decir, la puedes quitar con la mano y están la llave, el kit de herramientas dentro, que solo hay una herramienta, y los fusibles dentro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se quita esto. Simplemente tirando. Tiene 3 grapas de goma. Y la herramienta que está aquí adentro para el ajuste de la suspensión y una pequeña llave Torx. Muy curioso, porque debajo del asiento es que no tiene sitio para nada, pero bueno, os lo voy a enseñar ahora. Y lo mismo, ya veis, todo el tema de relés de la moto es que aquí no hay hueco para nada, es totalmente plano. Y lo mismo, se pone muy fácil. Bueno, y por este lado pues nos encontramos con la línea de escape, también un elemento muy importante en la línea de esta moto. Ya veis que lleva escapes altos con protecciones metálicas. Y tengo que decir que un poco de calor sí da. Entonces, mi truco ha sido mantener el pie derecho en el reposapiés y en el freno siempre que pare en un semáforo, porque por mucho que lleve protectores, algo de calor dan. Entonces, bueno, no ha sido del todo muy agradable, pero bueno, me lo esperaba que esto fuera así. Evidentemente hay un tubo de escape, hay 2 tubarros de escape ahí en medio, soltando calor, y tienes la pierna al lado. Eso es lo que hay. Eso sí, el sonido de esta moto es espectacular, pero espectacular, y yo creo que esta línea de escape tiene mucho que ver, que sea tan directo el escape, ¿no? Y con tan poco silencioso. Entonces, me ha gustado mucho cómo suena. Detallitos, como las pegatinas, tapas de motor. Los retrovisores también son bastante bonitos. Mucho acero inoxidable en esta moto. Acero inoxidable cepillado. El asiento de cuero marrón oscuro, totalmente acertado el color, es precioso. Y pues el depósito y las piñas de mando, pues que vamos a ir ahora con ello. En el lado izquierdo nos encontramos con
Luces. Luces. Control de luz diurna. Luz diurna, luz corta. Lo mismo. Triumph. Por favor, hacerlo automático. Por favor. O sea, estamos hablando de motos de 15.000 pavos. Hacerlo automático. Pero bueno, control de luces. Diurna, cruce. Y aquí atrás, la de carretera. Con luz diurna, el clic este se convierte en ráfaga. Con luz corta, el clic una vez se encienden y una vez se apagan. Intermitentes inteligentes, que significa una sola vez corta, enciende 3 veces el intermitente. Hacia adentro se cancela. Y una pulsación un poco larga se mantienen encendidos durante 8 segundos, si no recuerdo mal, o durante X metros. El botón del control del menú de la pantalla, ¿de acuerdo? Que ahora os lo vamos a enseñar. Botón de modos de conducción. Pulsando los modos de conducción tiene modo rain, modo usuario, modo carretera, modo sport, etc. Aquí atrás encontramos los botones de control de velocidad y de antinieblas, que por cierto, por mucho que no tenga instalado antiniebla alguno esta moto, te viene con el botón. Y si le pulsas al botón, se enciende el simbolito en la pantalla, pero no tienes un antiniebla instalado. Curiosidades de la vida. Regulación de extensión de la maneta del embrague, al igual que regulación de extensión de la maneta de freno. Bote de líquido de freno, cariñosamente apodado el bote de pis. Los warnings. Botón de home para el menú principal y acelerador electrónico. Lo mismo para mí, fallo, problema, llamarlo como queráis, pero lo mismo. Bueno, en esto igual no llegas igual de bien. O sea, tienes una emergencia, necesitas apretar rápidamente la emergencia. Bueno, en este igual tal vez lo hayan solventado un poco porque se llega mejor. Es decir, yo voy andando en moto y, hostia, emergencia, tengo que frenar y bueno, puedo pulsar el botón de emergencia un poco mejor que en la Tiger 900. Y aquí tenemos la toma de la llave y en caso de tenerlo aquí iría la toma de mechero. Depósito de gasolina, me encanta el mecanismo. Muy mecánico. Esto me suena un poco a mundo Chopper Custom Harley. Me gusta. No me gusta que esto se suelta y te quedas con ello en la mano. Y ahora dices, ¿y ahora qué hago con esto? Bueno, estaría bien que hubieran puesto una bisagrita, ¿eh? Una moto tan, llamémoslo cara, o de este calibre, ¿no? De este estatus, como es Triumph, moto premium. Pero bueno, el sistema este me mola muchísimo. Lo mismo, lo que os he dicho. Acero inoxidable cepillado por todos los lados. Precioso. La tapita está también. Interesante la manera de sujetar el depósito al chasis. También son detallitos que me gustan mucho. Y el asiento, vamos. Sobre el asiento, deciros que es precioso. Y para mi gusto, igual es porque yo hago rutas muy largas y de muchos kilómetros, pero le falta un punto, solo un punto de mullidito. Un puntito más, por favor. Por lo demás está muy bien. Hoy le he hecho 300 y pico kilómetros y ha estado muy bien. O sea, ha estado muy bien, pero ya he empezado a notar un poco cansancio. Un puntito más de mullidito hubiera molado. Hubiera sido perfecto. Está muy bien. Para mí el asiento es un 8 de 10 para este tipo de moto, que la verdad está muy bien. Pero si le dais un pequeño toque más de mullidito hubiera estado genial. Vamos a levantar el asiento para que veáis lo que hay debajo. La llave se mete aquí. Ya veis que se quita, se retira, súper sencillo. Debajo no hay absolutamente nada. Y por supuesto no hay hueco para absolutamente nada. El huequito, igual que en la Tiger, para el teléfono. De acuerdo, vamos a hacer una prueba. Esta vez con un móvil bastante grande, Samsung S21 Ultra. Bueno, sorpresa. Interesante. Y diría yo que aquí con el USB te buscas un USB acodado
y seguramente, pues bueno, y cable cortito y entraría. ¿Cerrará? ¿No cerrará? Bueno, cierra. Lo mismo. Yo entiendo que esto es para alguien que hace un off-road muy extremo y tiene miedo de que se moje, que se caiga, se le moje el móvil, etcétera. Entonces, bueno, esto es un compartimento totalmente estanco, se supone. Ya lo veis, todo lleno de juntas. Se supone que es estanco. Entonces yo entiendo que el uso es ese. Para la gente que tiene miedo a que se le pueda caer el móvil, o sea, que él se pueda caer al río y mojarse. No hay hueco para nada más. Ni para papeles. Veo muy complicado que aquí haya hueco para papeles. Pero bueno, entiendo que soltando este tornillito de aquí, tiene toda la pinta, todo esto se levanta. Todo esto se levanta para arriba y tienes un acceso rápido a lo que diría que parece el filtro de aire que estará por aquí. Porque parece la admisión, la batería, etcétera. Así que nada, review muy a fondo y vamos a pasar al siguiente vídeo, que os voy a hacer un vídeo exclusivo dedicado a los menús de la pantalla de esta moto.